Hola, soy Guillermo Maquiavelo, bienvenidos a Patio de Letras. Hoy día tengo un invitado muy especial, con Felipe Cortázar vamos a hablar de tapas de libros, vamos a hablar de ese primer contacto que tiene el lector con el libro, con la magia del libro, con lo que trae el libro, ¿no? Esa imagen que te debe cautivar, que te debe contar algo, pero no mucho también como para que te enamores y abras el libro y entres a la historia del libro, ¿no? Entonces cada etapa tiene ahí sus particularidades, ¿no? Sus exigencias. Entonces vamos a hablar hoy día con Felipe Cortázar de tapas de libros, un tema muy interesante que estoy seguro que les va a gustar muchísimo, ¿no? Y bueno, Felipe es diseñador gráfico, es fotógrafo, es también director de alianzas estratégicas de Toulouse-Lautrec y profesor de diseño en la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú y además un gran amigo mío. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Bueno, encantado de estar en tu programa y gracias por la invitación y bueno, y por la amistad, ¿no? Hemos trabajado mucho y somos amigos mucho tiempo y encantado de poder hablar justamente contigo de este tema, ¿no? Excelente, muchas gracias. Y bueno, esta también es una entrevista diferente porque es la primera entrevista en la que vamos además a compartir las imágenes para que los televidentes, vamos a decirlo, ¿no? Las personas que nos están viendo puedan seguir realmente esta interesante exposición que para mí va a ser como una clase, como una charla, ¿no? Donde Felipe nos va a ir contando acerca de sus antecedentes, sus influencias, esta metodología que él emplea, muy interesante, el proceso creativo, ¿no? El diseño editorial, la conceptualización, y luego vamos a ir viendo carátula por carátula para que nos cuentes cómo así llegaste a esas ideas y cómo realmente tienen ese primer contacto con el lector, además, vamos a decirlo, de alguna manera, es una herramienta de marketing muy poderosa con la que los libros salen a competir, ¿no? Porque imagínate, la cantidad de oferta editorial es inmensa y muchas veces tienen solo la carátula para tener esa primera impresión desde la tapa, ¿no? Entonces, ¿te parece, Felipe, si compartimos tu... Sí, perfecto. Voy a ¿no? compartir pantalla, voy a apagar mi cámara un ratito para que no se cruce. A ver, creo que quería contarles primero un poco sobre mis antecedentes. Como todo proceso creativo y por más que sea diseño, pues, hay antecedentes, hay fuentes de las cuales me he inspirado que son a través de la vida, ¿no? Una de ellas es el surrealismo. Bueno, sucede que, bueno, soy diseñador gráfico, pero mi madre es artista, es pintora. Y desde muy pequeño yo veía sus libros, ¿no? De pintura y entre ellos estaba tiene un libro de Magritte. René Magritte es un pintor belga, ¿no? Y destacado por el surrealismo, muy destacado. Y realmente me quedé impactado. Ni siquiera sabía leer, tendría 3 4 años y estas imágenes realmente se me quedaron en la memoria, ¿no? Y para mí son muy totalmente atemporales, y es más, van a ver que, por ejemplo, en la derecha hasta el cine se ha basado en algunas cosas. Muchas películas se basan en el arte, ¿no? Por ejemplo, la de la derecha claramente se ve en Avatar, ¿no? O en fin, son recursos en este caso de René Magritte que quedaron en la memoria casi desde muy pequeño, ¿no? Entonces, para mí es mi primera impresión, mi primera influencia que quedó marcada de por vida, ¿no? Magritte, ¿no? De ahí, ya más en los estudios de diseño descubrí lo que era lo que tú has visto, ¿no? Yo creo la escuela de afiche polaca, ¿no? Sobre todo me interesa porque es una escuela, primero porque tiene una formación muy rigurosa en el tema de plástico. Son como que pintores por digamos, ejecución, pero diseñadores por vocación. Tienes que estudiar prácticamente años pintura y ahí y recién entras al tema
de diseño, ¿no? Tienen una ejecución increíble, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, se caracterizan por, en este caso los afiches son películas de Hollywood, por ejemplo, y cómo le dan la vuelta y lo presentan de otra manera, ¿no? Julio César, esta película de Sunset Boulevard con Gloria Swanson, sí, le dan una vuelta creativa a las cosas, lo miran de otra manera, no de la manera quizá tan obvia. Este, este es El Imperio del Sol, en la izquierda de una película de Spielberg, ¿no? Que es muy conocida, o la película Cabaret, ¿no? Que es ampliamente conocida. Le dan una vuelta siempre y lo miran de otra manera y interpelan al espectador, ¿no? Eso me causó mucha, más, o sea, más que referentes visuales, es la actitud de la creativa de la ficha polaco, ¿no? Porque yo tengo otra mirada quizá, ¿no? Pero esa actitud de ver las cosas de una manera diferente sí me cargó, ¿no? ¿Y? Ujú. Sí, definitivamente los ejemplos que estás mostrando tienen mucho impacto, ¿no? Y manejan códigos que no son, de alguna manera, no están tan masticados, ¿no? Sino también te los dejan ahí justamente como para que tú los tomes como espectador y puedas ahí completar. Reinterpretar o Sí, no, justamente, que justo lo que vamos a hablar ahora en un ratito, el rol activo del espectador, ¿no? ciertamente, sí, sí, sí. ¿No? Bueno, Entonces, eso es por ahí, ¿no? ujú, Eh, ya como influencias en plenamente el diseño de carátulas, que es lo que estamos hablando esta noche, ¿no? Sí tengo tres referentes que al menos yo los admiro mucho, me gusta mucho su trabajo. El primero es el gran Daniel Gil, ¿no? Que es un diseñador español de los años 60, 70, hasta 80 llegó a producir que toda la línea, digamos, hizo escuela, en toda la línea de alianza editorial sobre todo, ¿no? Entonces, esa manera de construir un mundo aparte con pocos elementos, con unas portadas que se centran en la creación de mundos visuales únicos, por decir así, ¿no? A veces pueden ser muy fuertes, elegantes o siniestros, y que muchas veces van más allá de la mera ilustración informativa de lo que es el libro, que es lo que me interesa, ¿no? ujú, Justamente, ¿no? cierto. Busca crear como una especie de poema visual para el lector, ¿no? Ujú. Y si bien es Entonces, cierto, hay una, qué interesante esto que muestras porque, digamos, yo veo un trabajo bastante sólido, ¿no? Gráficamente, y sin embargo, digamos, cada carátula tiene eh, de alguna manera comunica lo que la obra debe comunicar y no, más bien no se convierte tampoco, a pesar de que hay un estilo del diseñador, tampoco es como que todo no es lo mismo, ¿no? Como que cada proyecto tiene su personalidad única, ¿no? Y eso es importante. y esa es la línea que él creó, ¿no? Una personalidad fuerte. Otro tema es que trabaja mucho con objetos, collage, tipografía, ¿no? La composición entre ellos es impecable realmente. Y su sello es ese, ¿no? Una fuerte presencia gráfica y con pocos elementos y un golpe directo, ¿no? Al ojo, ¿no? Sí, Lo cual hace que una carátula, yo siempre he dicho que las carátulas son pequeños afiches, nada más que la carátula tiene que defenderse en un espacio mucho más pequeño y en medio de un montón de libros, ¿no? Entonces, ese efecto de impacto, tú miras a 100 metros una carátula y te jala de una de estas, ¿no? claro, Realmente, es una muy, llamada, ¿no? Es un 50 estoy, metros, pero estoy exagerando, sí. mírame. Entonces, y además se basan, las vanguardias, se basa mucho en las vanguardias, el surrealismo, el dadaísmo, ¿no? Entonces, me parece muy bueno. Para mí fue un gran aprendizaje y fue pues desde lo que estudiaba o antes que veía libros de Alianza Editorial y me impactaban sus carátulas, ¿no? Claro. Otro artista muy interesante diseñador es Isidro Ferrer, que no tiene una formación propiamente del diseño, pero hace un trabajo realmente brillante. Él más bien viene del campo de las artes escénicas, ¿no? Pero así usa los elementos, los reutiliza, les da un resignificado, los recicla, tiene mucho dramatismo, me parece muy bueno también, ¿no? Ujú. Claro, Entonces, también un poco, dice mucho con poco, pues, ¿no? exacto, ¿qué es eso que vamos a ver ahora, ¿no? Y el tema de Manuel Estrada, que va también por la línea limpia, directa, al ojo, muy contundente, ¿no? Pocas palabras, una gráfica muy fuerte, ¿no?
Y siempre con elementos. Eso yo lo he filtrado porque realmente me gusta trabajar con, vas a ver ahora, con elementos físicos, ¿no? Collage, Ujú, ujú. volumen, ¿no? Sí, sí. Qué bueno que presentes estas influencias porque ahí vamos a ver tu trabajo y cómo has tomado tú los mejores elementos, digamos, de estas fuentes de las que has bebido, ¿no? Sí, sí, bueno, claro, ¿no? O sea, es como los maestros que uno tiene ahí delante y uno aprende, ¿no? Y Ujú. finalmente un trabajo común que hemos tenido cuando hemos coincidido en la agencia Cuarzo de hace bueno, ya buenos años, tomo la publicidad también como una influencia, ¿no? Justamente este concepto de menos es más o digamos el minimalismo, ¿no? El minimalismo es muy importante, ya sea en afiches, en carátulas, porque resalta lo esencial, lo mismo en la película, en la publicidad, perdón, ¿no? Mejora la comunicación visual y capta, ¿no? La atención mediante, no sé, la simplicidad, genera un impacto con pocos elementos y un mensaje visual muy claro, que en el caso de la publicidad es fundamental, ¿no? Ir al tema, ¿no? Claro. Ah, Sí, eso es excelente porque definitivamente a la libertad creativa que pudiera tener un diseñador que está enfrentando, no sé, pues un afiche o algo así, es incluso la tapa de un libro, ¿no? Tú tienes también años ya de trabajar en publicidad que también de alguna manera tiene sus exigencias, tiene su característica, tienes que pensar mucho en el público objetivo, ¿no? Es justamente tienes que pensar también en la personalidad del producto, la marca, el branding. Entonces, toda una serie de consideraciones que tú también ya las tienes manejadas. Entonces, me parece que eso hace también más rico tu propuesta, ¿no? O sea, que, digamos, enriquece con ese enfoque, ¿no? Marquetero. claro, claro. Es más, en marketing trabaja mucho también el tema de retórica, ¿no? Es muy importante en caso de la metáfora, como en este caso, ¿no? Y diferentes, digamos, líneas de la retórica que se pueden utilizar, ya sea desde el marketing o justamente ahora vamos a ver también desde la diseño de carátulas de afiches, ¿no? Ujú. Entonces, lo quise poner también como un tema importante, ¿no? Bueno, y esta pieza que hemos trabajado juntos en nuestra época de Cuarzo, ¿no? Tú como Ah, director creativo, yo como director de arte, ¿no? así es, así es. Quería ponerla a propósito de... Buenísimo. ¿no? Entonces, bueno, ya un poco conversando sobre ya un poco el proceso creativo que he tenido, quería compartirte los afiches que bien conoces como un tema de metodología, ¿no? Y tuve la oportunidad justamente en la agencia Warsaw y con Coquito Chiarella cuando estábamos en la agencia que, bueno, pues Coco era un gran director de teatro y obviamente nos llegaron pedidos para hacer afiches de teatro y este fue mi primer encuentro con el teatro en la agencia, ¿no? Y me llevó a la reflexión, ¿no? De justamente primero lo que es el cómo enfrentar desde el diseño un afiche de teatro y ahí comencé a cuestionarme, ¿no? Tiene que ser como tienen que ser la mayoría de afiches de teatro con una foto con los actores en pose típica de los personajes y con un título o podemos hacer pensar al público que es un público que va a pensar al teatro y interesarlo de otra manera, ¿no? Entonces de ahí es que aposté por un poco lo que se llama el discurso abierto, ¿no? Que en diseño gráfico nos permite múltiples interpretaciones, ¿no? Invitando al espectador a co-crear, ¿no? El significado, dejar ahí un tema ambiguo y obviamente basarse en temas de la obra, como en este caso Zapatos de Calle. Y fue todo un reto, ¿no? Yo mismo, primera vez que me retraba y me aposté por esto y no sin dudas, ¿no? Porque siempre me voy a acordar la cara de Coco, Mónica, Bruno, cuando les presenté y vieron un zapato en medio de la Ujú. pero caló, ¿no? Y tenía que ver con la obra, obviamente, ¿no? Porque era, bueno, voy a narrarlo rápidamente, actuaba Bruno Dar como un personaje su personaje era pues una persona que a través de los zapatos que encontraba podía ver la vida de las personas, el cuadro del Bosch, el Bosco de Jardín de las Delicias tenía un protagonismo en el escenario muy fuerte, ¿no? Se coleccionaban estos zapatos con fichas, entonces, ¿cómo hacer y cómo componer todo un solo elemento y que te captara la atención fue el reto, ¿no? Qué Entonces, interes- Qué interesante porque, bueno, o sea,
la creatividad consiste en tomar el camino menos recorrido, ¿verdad? Entonces, Claro, en alejarse del cliché para encontrar unas nuevas rutas, ¿no? Entonces, en este caso, tú has planteado un alejamiento del cliché de el típico afiche de teatro con la foto de los actores, en una escena, en el escenario, ¿no? Es lo más, es lo más manido, lo más recorrido, ¿no? Y al plantear esto, un afiche más conceptual, qué interesante porque tú te has acercado un poco a un diseño que más asemejaría a lo que es una tapa de un libro. Yo lo veo, exacto. ¿no? Yo lo veo ahorita y definitivamente funcionaría mucho como un libro, o sea, y finalmente la obra de teatro empieza como un libro también, porque es el libreto de la obra que escribió Celeste, ¿no? Entonces, qué interesante esa coincidencia, Felipe, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, todo esto tiene también un objetivo de marketing, como tú dices también, de que es a qué público me estoy dirigiendo, ¿no? Quizá otro tipo de obra, con otro tipo de público no hubiera funcionado esta apuesta, ¿no? Acá estoy apostando por un público, digamos, que sí le interesa pensar, digamos, por así, es una obra para pensar, Mm. definitivamente, ¿no? Para reflexionar. Entonces, si yo digo, si vamos a hacer reflexionar al público en el teatro, ¿por qué no hacerlo reflexionar del afiche, por decir así, ¿no? Y dejarlo intrigado y que quieran ir a ver la obra, ¿no? Y al mismo Claro. tiempo hacerlo pensar, ¿no? Un Quizá poco en, esto. ot- quizá en otra obra donde los actores, a pesar de que, bueno, Mónica y Bruno, tremendos actores, pero digamos, te podrían decir por ahí, no, mira, yo quiero que salga la cara este, porque es conocido, porque sale en la tele, porque tiene Claro, claro. seguidores, entonces ya sería digamos, otro feeling, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Me encanta este. Claro, entonces, y como te digo, entonces esa ambigüedad es lo que enriquece la experiencia visual, ¿no? Ujú. Y bueno, la línea de afiches que te voy a enseñar va por ahí, porque hay otros afiches que he hecho ya con algunos actores, ni modo, ¿no? Es, Estos son los afiches que he hecho ya para el Festival de Cine de Lima, del Centro Cultural de la Católica, que van por la misma línea, ¿no? Más bien surrealista y el surrealismo además es un recurso que en diseños y carátulas, digamos, que potencia la imaginación, ¿no? Pienso, ¿no? Así como te contaba un poco de Magritte, ¿no? Que rompe lo convencional y digamos que nos conecta emocionalmente con el espectador y invita también a la reflexión y al asombro, ¿no? Un poco. Claro, y tú tienes 10 personas viendo el afiche y pueden ser 10 interpretaciones diferentes. Exacto, ¿no? Ujú. Y finalmente es llamar la atención una pieza y enfocarte y invitarte a ir, ¿no? Es una puerta abierta, te deja imaginar y es lo que es el cine, ¿no? También, ¿no? Imaginar, contar historias, ¿no? Este es otro afiche de teatro que hice con Coquito, que dirigió él, Las manos sucias de Jean-Paul Sartre. Y bueno, ¿no? Bueno, primero contar la anécdota, creo que ya la conoces, ¿no? Por favor, cuéntala, qué genial. Que Coquito, bueno, pues yo lo quería mucho, pero era muy ansioso desde que me encargaba un afiche y me comenzaba a dar vueltas cuando yo estaba pensando qué iba a hacer, ¿no? Y un día ya no aguantó más y me dijo, bueno, Felipón, ¿qué piensas hacer para el afiche? Y el afiche se llamaba Manos Sucias y le dije, no sé, Coco, pero no voy a hacer ni manos ni sucias, ¿no? Entonces, opté por esta figura porque la obra trata acerca de la corrupción del poder, finalmente, ¿no? Cómo el poder corrompe y usa varios símbolos. El primero es esta silla, no quiero decir de qué, pero de poder, ¿no? Y la posición del actor, ¿no? Me basé mucho en lo que es, aunque no lo parezca, del arte egipcio, de las esculturas monumentales del faraón Keops, ¿no? No Keops, no, que abro, Ramsés. Hay unas figuras enormes que está sentado. Me acordé mucho de esa posición hierática y la utilicé, ¿no? Y obviamente, bueno, ya exagerar las garras que son ilustradas, ¿no? De las sillas para, como esa agresividad y agarrarse al poder, ¿no? O sea, está latente, pero tienes que descubrirlo. Y eso que la gente me comentó, ¿no? Hasta que no vi, hacen como el momento eureka y Así es. enganchan con la obra, ¿no? La Y High es, Experience, claro. entonces de eso trató, ¿no? Entonces, sí, bueno, una ejecución bastante compleja un poco de foto e ilustración, pero bueno, ahí está, ¿no? Buenísimo. Además, la iluminación es bien teatral también, ¿no? Sí, sí, sí. Ese spot. Spotlight, sí. Excelente. Otro afiche de cine, que un poco va en la línea de lo anterior, del Festival de Cine.
del 2001 creo que es este. Y este es un afiche que tengo mucho cariño de Ñacatita, que lo dirigió a Alberto Isola, y también, ¿no? Va el tema de construcción de maquetas, como han visto en los anteriores. Siempre me gusta trabajar mucho por las influencias que he comentado antes, ¿no? Y le da un realismo o surrealismo, como que, o simbolismo, y al mismo tiempo el minimalismo de un solo color, y resaltar el otro, el rojo sobre el blanco, ¿no? Pero sobre todo es un poco el trabajo con el director, ¿no? Esta es una obra muy conocida de Manuel Asensio Segura, de Ñacatita, y lo típico hubiera sido poner a Ñacatita en la ficha, ¿no? En la anciana, ¿no? Pero Mm, y ahí viene el otro tema, ¿no? Cómo hacía como que trabajar con el autor del libro, trabajar con el director de la obra que le da un enfoque diferente a la obra. En este caso, Alberto lo que quería era destacar aparte del personaje del Ñacatita que se basaba pues en chisme, la intriga, era la intriga limeña del siglo XIX, ¿no? mm, Por un lado, ¿no? Dos, había un elemento muy importante en su obra que me acuerdo de un balcón que iba rodando por todo el escenario, me acuerdo. Y simbolicé la intriga limeña con este alfiletero que era un corazón, ¿no? mm. ¿Tú Entonces, y asistías como un balcón decadente, ¿no? claro, asististe a los ensayos? Sí, siempre iba a los ensayos, conversaba con el director, con algunos actores, me gustaba el proceso, ¿no? Ujú, Entonces, ahí vi que corría el balcón por todo el escenario, ¿no? Un balcón bastante grande, ¿no? claro. Entonces, ¿cómo, cómo condensas todo en una sola idea, ¿no? Ujú, Eso es. excelente. Y finalmente ese afiche de una obra que dirigió Mateo Chiarella en el TUC, una obra de Václav Havel, que es largo de Solato, que trata, pues, bueno, es un tema de persecución, es una obra política de persecución política, pero que retrataba la angustia de ser perseguido, ¿no? Que usé la puerta por el tema de que, no sé si se acuerdas que ocasionalmente en medio de las crisis del protagonista, como que tocaban la puerta, ¿no? Como que venían a tocarle la puerta. Entonces, simbolizar todo eso en una sola imagen, ¿no? Ujú. Bueno, más, eso es, ¿no? Entonces, por ahí es Excelente. un poco el tema de los afiches y Sí, me parece buenísimo porque es un buen tránsito, digamos, a ver, pero el tema de las tapas de los libros, pero ya se ve, ¿no? Cómo tú trabajas la comunicación y cómo siempre estás buscando formas diferentes, ¿no? De formas diferentes de comunicar, pero a la vez le imprimes, digamos, a cada obra, en este caso, su propia personalidad, ¿no? Y así como tú has hecho la analogía muy buena, pues el autor, el director, ¿no? Siempre hay una visión detrás, ¿no? Y esa visión se realiza en tu gráfica, ¿no? Tu gráfica es como una socia de esa visión, ¿no? es un trabajo en equipo. Finalmente no es retratar lo que te dice el director o el autor del libro, sino es un trabajo colaborativo o co-creativo, ¿no? Finalmente, ¿no? En el Ujú, mejor de los casos, ¿no? A veces con mejores resultados que en otros, dependiendo con quién trabajas o el tema, etcétera, ¿no? ujú, cierto, cierto, Los sí. requerimientos, ¿no? Entonces, eso, Mm, ¿no? De ahí que también tenía ahí que habíamos conversado que querías conocer un poco el proceso creativo, ¿no? claro. Justamente comenzando por acá, ¿no? Ujú, Eh, el proceso creativo para este tipo de proyectos, afiches, pero igual carátula, es bastante similar en cuanto a que se comienza con un boceto a lápiz. Yo trabajo mucho a lápiz. Ni siquiera agarro ni computadora, ni cámara, ni nada de tener lápiz. Realmente no tengo ahorita a la mano bocetos a lápiz de estos ujú, proyectos que son más de ya, 20 años, ¿no? Algunos. claro. Pero sí, bueno, este es el proyecto final, pero una vez que uno ya tiene la idea, lo que normalmente hace es presentarle un boceto al cliente, ¿no? Entonces quería enseñarles sobre el trabajo que hice en Ñacatita, cómo fue el primer boceto que se le enseñó al cliente para que vean lo importante que es un boceto que sea más o menos fiel al proyecto final, ¿no? Al resultado final, ¿no? Ese es el boceto que hice de Ñacatita con una cajita de digamos, trupán, ¿no? Le puse un poco de madera balsa, le hice en Photoshop ahí unos efectos exageradamente craquelados Ujú, y mi esposa me ayudó, Aurora me ayudó con el corazón bordado con los alfileres, ¿no? Listo, una toma con una cámara simple y composición y listo, ¿no?
Ujú. Claro, digamos, o sea, el paso previo, perdón, a esto eran todos estos bocetos A eh, lápiz, lápiz, ¿no? lápiz. ¿Y qué es lo que te da el lápiz? ¿Por qué inicias así tu proceso creativo? El lápiz lo que permite es prototipar de una manera muy rápida y esquemática ideas, que no se te vayan las ideas, ¿no? Entonces, obviamente puedo haber comenzado con una casa o con cualquier personaje y puedes probar mil veces hasta que más o menos ya vas llegando a un resultado de manera rápida, con pocos elementos y sin color, ¿no? O sea, te permite dibujar rápidamente Ujú, alternativas, ¿no? Digamos, prototipar rápidamente, ¿no? De ahí ya uno aterriza en esto, ¿no? Como te digo, ¿no? ujú. Y ya el resultado final es esto, ¿no? Como ves, hay un... Muy cercano, ¿no? Muy cercano O la... sea, conceptualmente, ¿no? Obviamente la realización es totalmente eh, Sí, sí. burda acá comparada, pero ya digamos, no es un salto de que es un cambio radical de lo que propuse contra lo que quedó, ¿no? Y Ujú. finalmente, otro punto muy importante de la conceptualización o producción es el tema fotográfico, ¿no? Ya con la maqueta hecha, el tema de iluminación, fotografía es súper importante. Cómo cambia la luz y cómo cambia el significado con una iluminación diferente, ¿no? Eso también. Cierto, sí, sí, sí. Ya son afinando los detalles, ¿no? Pero los detalles son, como dicen, el diablo está en los detalles, ¿no? Ahí está todo. Sí, pues, y sobre todo, siempre resaltando el tema, me gusta trabajar mucho en maqueta, me da un realismo, un impacto muy fuerte, Ujú, y personalmente me gusta trabajar en maquetas, ¿no? Entonces, es por ahí, ¿no? ujú. Excelente. Viene también del lenguaje publicitario que hemos visto en antes, ¿no? De trabajar con dummies, por decir, ¿no? Claro, los famosos Este es Dan. otro ejemplo, este es un ejemplo ya de una carátula que hice para la Bienal de Novela del Premio Copé, ¿no? Ujú, Y también es una maqueta y todo nació de un modelado en arcilla, lo pueden ver acá, ¿no? Pero que con la iluminación, la realización y la arena queda totalmente diferente, ¿no? Ya la parte fotográfica, pero son maquetas. ujú. Claro, claro. ¿Y ese trabajo lo vio el autor? O sea, ¿cómo fue el trabajo con... No, se le enseña un boceto similar a lo de Ñacatita que, digamos, lo puedo hacer en Photoshop, con algún efecto o dibujado o algo que quede parecido, pero ya cuando lo aprueba ya pasó a ¿no? Antes no. Claro, porque sería pues hacer algo que... No hay forma. Y además que se presentan tres opciones, no una, ¿no? De estas, pues, eran tres, no, no las tengo a la mano, ¿no? Ujú. Pero se presentan tres opciones totalmente diferentes, ¿no? Claro, tres opciones, tres caminos y de ahí ya Ya les poco... coge esto, ¿no? Claro, claro, ¿no? Sí, excelente, excelente. Tanto el autor como la editorial, ¿no? Es Ujú. un trabajo de tres, digamos, ¿no? Cierto, cierto, sí, muy bien. Patio de Letras con Guillermo Maquiavelo.